Distribuciones de probabilidad para variables continuas. Curso de estadística inferencial. Bueno, comenzaremos con las distribuciones continuas. En esta parte se verán las variables aleatorias continuas, después distribuciones de probabilidad, valor esperado de una función, algunas distribuciones de probabilidad, momentos y funciones generadoras de momentos y el teorema de Chebyshev. En esta clase veremos las distribuciones continuas. Recordemos que una variable continua se define como una variable aleatoria que puede tomar cualquier valor en un intervalo. No son contables, es una variable que no son mutables, es decir, no se puede relacionar cada valor de una variable continua con algún elemento de los números naturales. Y también es imposible asignar probabilidades diferentes de 0 a puntos del intervalo de la variable continua. Definiremos primero las funciones de distribución de probabilidad. Ya hablamos de probabilidad. Ya hablamos de distribuciones de probabilidad. Ahora vamos a hablar de una función de distribución de probabilidad. En ocasiones nada más vamos a decir funciones de distribución, pero nos estamos refiriendo a lo mismo, funciones de distribución de probabilidad. Las funciones de distribución de probabilidad están definidas tanto para las variables aleatorias continuas como las variables discretas. Sea y una variable aleatoria cualquiera, la función de distribución de y, denotada por una f mayúscula, es tal que f de y es la probabilidad de que y tome todos los valores menores o iguales a un cierto valor y, para cualquier valor en el dominio de los reales. La función de distribución es la probabilidad acumulada hasta y igual a y. Definición. Debido a esto, la mediana pues es una función de distribución, es el valor de la función de distribución hasta que toma el valor de 0.5, es decir, hasta que la probabilidad acumulada es del 50%. Ejemplo, comencemos entonces con las distribuciones discretas. Encontrar la función de distribución de probabilidad para una variable discreta con distribución binomial con n igual a 2 y probabilidad de éxito igual a 1 medio. Sabemos por definición que la distribución de probabilidad de una variable continua es el binomial de y en n multiplicado por la probabilidad de éxito a la y la probabilidad de fracaso n menos y. Sustituyendo los valores para el binomial con n igual a 2 y p igual a 1 medio elevado a la y, q por lo tanto también 1 medio elevado a la 2 menos y. Para los valores, como es una variable discreta y es una variable tiene distribución binomial, entonces se empieza desde 0, 1 y 2. Se obtiene entonces la probabilidad de 0, binomial de 0 a 2 sabemos que vale 1, 1 medio a 0 sabemos que vale 1 medio, que vale 1, y 1 medio al cuadrado vale 1 cuarto. Entonces el valor de p de 0 es 1 cuarto. La probabilidad de que y valga 1 es el binomial de 1 a 2 de 1 sobre 1 medio elevado a la 1 y 1 medio elevado a la 1. Por lo tanto, me da 1 medio. Y la probabilidad de que y sea igual a 2, el binomial 2, 2, que también vale 1, 1 medio elevado al cuadrado, que es 1 cuarto, y 1 medio elevado a la 0, que es 1, así que es 1 cuarto. Ya tenemos entonces la distribución de probabilidad. Por lo tanto, sumando las probabilidades acumuladas, lo podemos hacer hasta el valor que nosotros nos interese de todo el dominio de los reales. Por ejemplo, obtengamos la probabilidad acumulada o la función de distribución de probabilidad para 0, para 1, para 2, para menos 2 y para 1.5. Sustituyendo entonces para la distribución de probabilidad para cada uno de los valores, la función de distribución de probabilidad para y igual a 0 es la probabilidad acumulada hasta que y llegue al 0, incluido el 0, así que es la probabilidad de que y valga 0. Y dijimos en la diapositiva anterior que vale 1 cuarto. La función de distribución de probabilidad para y igual a 1, la probabilidad acumulada hasta
de y hasta que tome el valor de 1 son solamente dos valores, la probabilidad de que y valga 0 y la probabilidad de que y valga 1. Sabemos por la diapositiva anterior que son 1/4 y 1/2 respectivamente, por lo tanto la probabilidad acumulada son 3/4. Y la función de distribución de probabilidad para y igual a 2 sería la probabilidad de y igual a 0, la probabilidad de y igual a 1 y la probabilidad de y igual a 2, sustituyendo los valores de la diapositiva anterior. 1/4 más 1/2 más 1/4 es igual a 1. La función de distribución de probabilidad para y igual a menos 2 sería la probabilidad acumulada hasta que alcance el menos 2. Por lo tanto, no hay nada de probabilidad acumulada en ese intervalo, así que es 0. Y la probabilidad de 1.5 también se puede definir, no importa que este no esté en el dominio de la variable discreta, pero sabemos que los únicos valores de la variable discreta que están menores o iguales a 1.5 son el 0 y el 1, así que una vez más sumamos 1/4 más 1/2 y me da 3/4. Por lo tanto, la función de distribución de probabilidad es una función seccionada que está definida para diferentes intervalos. Por ejemplo, para antes de que entre al espacio muestra es 0. Para el primer intervalo, que sería de 0 a 1, tomando mayor o igual a 0 y menor que 1 es 1/4, y de 1 a 2, incluyendo al 1 y no incluyendo al 2, es 3/4, y para el intervalo de y mayor o igual a 2 sería 1. Por lo tanto, viene desde menos infinito hasta el 0, con intervalo abierto en el eje de las X. Luego una recta horizontal que vale 1/4 desde el 0 al 1 semicerrado, cerrado en 0 y abierto en 1, y luego 3/4, la función constante 3/4 semi-cerrado también, y de 2 hasta el infinito la recta horizontal y igual a 1. Así que observe las características de las funciones de distribución para variables discretas, van a ser siempre funciones escalón, ya que la función de distribución acumulativa aumenta y además siempre hacia arriba, no decrecientes, solo en un número, aumenta solo en un número finito o contable de puntos con probabilidad positiva. ¿Qué propiedades tiene una función de distribución? Si f de y es una función de distribución, se cumple lo siguiente. 1. Que la función de distribución de probabilidad para puntos antes de llegar al espacio muestra es 0. 2. Que la función de distribución, cuando ya agotó el espacio muestra completamente, va a ser forzosamente 1. Y la función, y claro, la función de distribución, entonces en cualquier otro punto intermedio dentro del espacio muestra será un número entre 0 y 1. La tercera propiedad es que f de y, o sea, la función de distribución, es una función continua no decreciente de y. Las variables aleatorias continuas tienen probabilidad 0 en puntos discretos. De esta manera, entonces, dado que las funciones de variables continuas, las funciones de distribución no son funciones escalón, sino son funciones continuas, entonces no se va a poder asignar probabilidades distintas de 0 en un punto. Probabilidad de y en un punto es exactamente igual a 0. Si una función es continua, es imposible sumar un valor diferente de 0 de manera instantánea, como lo sabemos de cálculo. Función de densidad de probabilidad. La definición. A la derivada, si es que existe, de una función de distribución f de y se le denomina función de densidad de probabilidad. Así, la función de densidad es la derivada de la función de distribución de probabilidad. Esto significa que la pendiente de la función de distribución en un punto dado nos va a determinar la densidad de probabilidad. Esto nos lleva a hacer una analogía con la densidad de masa. Recuerden que la densidad de masa clásica que hemos visto en nuestros cursos básicos de estudio, la densidad de masa como una cantidad de masa por unidad de volumen. De igual manera, la densidad de probabilidad nos define la probabilidad en un
intervalo pequeño de la variable aleatoria continua. De la anterior definición podemos deducir que al incremento instantáneo de la probabilidad en la variación de la variable aleatoria es a lo que se le conoce como densidad de probabilidad. La connotación geométrica de la derivada, dicho de otra manera. Y también, como recordamos de nuestro curso de cálculo, integrando la función de densidad podemos obtener la función de distribución y por lo tanto la probabilidad. Así, de esta manera, la integral definida desde menos infinito hasta un valor de la variable aleatoria de la función de densidad nos va a dar la probabilidad acumulada hasta ese lugar. Y también podemos definir en intervalos propiedades de la función de densidad de probabilidad. Si una función es una función de densidad para una variable aleatoria continua, entonces tenemos lo siguiente: que la función de densidad es no negativa para toda y en el dominio de los reales. 2. La integral definida a todo el espacio muestra de la función de densidad es exactamente igual a 1. Hagamos un ejemplo. Sea y una función aleatoria continua con función de distribución f de y dada por la f de y, la función seccionada, que vale 0 para el dominio de y desde menos infinito hasta el 0 sin incluir el 0, que vale y, la recta con pendiente 1, y desde 0 a 1, intervalo cerrado, y que es igual a la recta horizontal en y igual a 1 para los valores mayores que 1. Encuentre la función de densidad de probabilidad. Dijimos nosotros que la función de densidad es la derivada de la función de distribución, por lo tanto, derivando cada sección de la función podemos obtener, y no cada punto, sino cada sección, porque va a ser constante en todo el intervalo, nos va a dar la función de densidad. La derivada de 0 va a ser 0 para los puntos menores a 0. La derivada de la recta y con pendiente 1 es 1, por lo tanto, es para el intervalo de 0 a 1. Y la derivada de 1 con respecto de y es 0 para y mayores que 1. Observe que no tenemos la derivada en los puntos de los intervalos debido a que no hay derivada en esos puntos. Graficando ambas funciones, aquí se ve perfectamente que en el 0, a pesar de que la función de distribución es continua, no tiene derivada ni en el 0 ni en el 1. Por lo tanto, la función de densidad es una función que tiene un salto y que es constante igual a 0 para los intervalos fuera del intervalo de 0 a 1 y es la recta horizontal en el intervalo 0 de 0 a 1. Un ejemplo más: sea y una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad dada por esta función seccionada, que es la parábola 3y cuadrada en el intervalo cerrado de 0 a 1 y 0 en cualquier otro punto. Encontremos la función de distribución y grafiquemos la función de densidad y la función de distribución. Así que ahora, a la inversa, a partir de la función de densidad, encontraremos la función de distribución, ya que nuestra función de densidad es una parábola y podemos identificar rápidamente de nuestro curso de álgebra que es una parábola con vértice 0 y que además pasa por el punto 1, 3 y abre hacia arriba. Podemos encontrar y 0 en cualquier otro punto, entonces la podemos graficar de esta manera. Esta es la función de densidad de probabilidad. La recta que pasa por el eje X en los intervalos de menos infinito a 0 y de 1 a infinito, y la parábola descrita hace un momento, en el intervalo de 0 a 1. Y ahora, como la función de distribución es la integral y además como la función de distribución es la probabilidad acumulada, entonces tenemos que integrar acumulativamente cada sección. La integral definida de la función de densidad
la hacemos para cada uno de los intervalos. En el primer intervalo, para y menor a 0, entonces tenemos que hacer la integral de menos infinito hasta y de la función de densidad que es 0, y esto vale idénticamente igual a 0. En el intervalo de 0 a 1 tenemos entonces que sacar la integral acumulada del primer intervalo, que es de menos infinito a 0, y ya estamos después en el intervalo que nos interesa, que es la integral de 0 a y de 3t cuadrada de la parábola de t, y nada más. Hasta ahí vamos, entonces es 0. Y dado que la integral de t cuadrada es t cúbica sobre 3, se cancela el 3, me queda t cúbica, evaluada de 0 a y me da y cúbica. Y finalmente para el intervalo, para puntos en el intervalo después de 1, valores mayores que 1, tenemos que sacar toda la suma de las integrales acumulativas desde el primer intervalo, de menos infinito a 0, de 0 a 1 para 3t cuadrada, y de 1 a y para la integral de 0, que también es la integral la función de densidad en el último intervalo. En el primer intervalo y en el último son 0, y en el intervalo intermedio es t cúbica. Evaluada de 0 a 1 es 1. Y aquí tenemos entonces la función de distribución, la curva cúbica, es un polinomio cúbico entre 0 y 1, la recta horizontal que pasa por x, paralela al eje x, que pasa, bueno, es el eje x de menos infinito a 0, y la recta horizontal y igual a 1, de 1 hasta infinito. Podemos hablar también de cuantiles y percentiles para hablar de nuestro curso anterior de estadística descriptiva. Recordemos estas definiciones ahora con funciones de densidad y funciones de distribución, sea y una variable aleatoria 0 y p entre 0 y 1, el pésimo cuantil de y denotado por la letra phi mayúscula su p es el mínimo valor de y, tal que, en el caso discreto, sea la probabilidad acumulada de y hasta el valor phi de p, de tal manera que sea mayor o igual a una cierta probabilidad p. Si y es continua, entonces el phi cuantil de p es el mínimo valor de y, tal que la función de distribución de phi de p sea igual a la probabilidad acumulada hasta tomar ese valor, el valor de y dado por una probabilidad p. Es decir, que el pésimo cuantil de y, phi de p, es el valor de y en el cual la suma de probabilidades hasta ese valor de phi de p es exactamente p. Ejemplo, el cuantil 0.1 de y es el valor de y en el cual la suma de probabilidades va a ser 0.1, y así sucesivamente, bueno, 10%. También es común denotar al 100 pésimo como el percentil. En lugar de cuantil le llamamos percentil pésimo. Así, el 0.1 cuantil se denomina como el percentil 100 por 0.1, es decir, el 10 percentil. Si decimos 10 percentil es lo mismo que decir 0.1 cuantil. Y phi de 0.5 es otra vez la mediana. El cuantil 0.5 o el 50 percentil, como gusten denominarlo. Un ejemplo de lo anterior sería de mi función de distribución del ejemplo que vimos hace rato, de la función cúbica obtuvimos y cúbica para y entre 0 y 1, recordando que la definición del cuantil p, y como la mediana es el 0.5, entonces va a ser el cuantil 0.5 o el 50 percentil. Me queda entonces que f de phi de 0.5 debe ser 0.5.
El subíndice es la probabilidad que yo ando buscando. Y como la función de distribución es y cúbica, entonces sustituimos el valor de y que debe tomar, como dice la definición, y lo elevamos al cubo. Para obtener el valor de y, para que tenga la probabilidad de 0.5, es entonces elevar a la 1/3. Elevando a 1/3 0.5 me queda 0.7937. Es decir, que y igual a 0.7937, la probabilidad acumulada será del 50%. Un teorema acerca de la función de densidad. Si la variable aleatoria y tiene una función de densidad f de y para a menor que b, entonces la probabilidad de que y caiga en ese intervalo cerrado entre a y b es la integral definida desde a hasta b de la función de densidad de y. Como lo dijimos hace un momento, o sea, la probabilidad de que y esté en un intervalo cerrado será la integral definida de a a b de f de y. Además, dado que la probabilidad de valores de y en una función de una variable aleatoria continua es 0, entonces también en el intervalo abierto la integral definida, la misma integral definida nos va a dar la probabilidad en ese intervalo. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una función de densidad dada por c y cuadrada en el intervalo cerrado de 0 a 2 y 0 en cualquier otro punto. Encontrar el valor de c para que esta función sea verdaderamente una función de densidad válida tiene que cumplir que la integral a todo el espacio muestra de la función de densidad sea igual a 1. Así, sustituyendo mi función de densidad que es c y cuadrada y los límites de integración a todo el espacio muestra que es el intervalo de 0 a 2 es de c y cúbica. Recordemos que la integral de y cuadrada de y es y cúbica sobre 3, entonces me queda c y cúbica sobre 3 evaluada de 0 a 2. En 2 vale 8 tercios por c y en 0 vale 0, así que es c 8 tercios. Por lo tanto, c vale 3 octavos. Y ya tenemos que con c igual a 3 octavos es una función de densidad perfectamente definida. Con el mismo ejemplo anterior, encuentre la probabilidad de que y esté entre 1 y 2, intervalo abierto, y en el intervalo cerrado, en ambos intervalos. De la definición, vimos nosotros que la probabilidad del intervalo es la integral definida de a a b de la función de densidad de f de y. Sustituimos el valor de los límites de integración y sustituimos asimismo la función de densidad, que es 3 octavos, que ya encontramos que es el valor de c, por y cuadrada, en la integral de 1 a 2. La integral es y cúbica sobre 3, el 3 se va a cancelar, me queda 1 octavo, y aquí me va a quedar evaluada en 2, me va a quedar 1, porque es 8 tercios, se cancela 8 tercios con 3 octavos, y en 1 es 1 tercio, por lo tanto me queda 1 octavo. 1 menos 1 octavo son 7 octavos. No es necesario calcularlo en el intervalo abierto, ya que, dado que es una función continua, las dos integrales son iguales.